ver eh, el tema médula espinal, ¿ya? Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla y me avisan si pueden verla, por favor. Recuerden que cualquier pregunta, pueden dejarla en el chat y mi compañero que está de moderador me va a ayudar diciendo las preguntas. Y bueno, chicos, entonces, ¿me confirman si pueden ver las diapositivas? Sí, sí, se pueden ver las diapositivas. Ya listo. Entonces, bueno. mm, ya. A ver, chicos, entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de médula espinal. Solamente vamos a centrarnos en generalidades, ya que, como sabemos, esto es un breve repaso. Entonces, he tratado de poner lo más importante, tanto de la configuración externa, ¿ya? Y como de algunas cosas que deben conocer. Primero, partamos por lo inicial. Cuando nosotros escuchamos médula espinal, a nosotros se nos viene a la mente que es como un cordoncito, ¿ya? Y bueno, es verdad, es un cordón nervioso, y es blanco. ¿Por qué es blanco? Porque va a estar compuesto por una serie de proteínas, en este caso glucoproteínas, que asemejan a lo que es la mielina, ¿verdad? Entonces recordamos que esta mielina no se tiñe, y es por eso que asemeja ese color blanco. ¿Ya? Entonces vamos a ver que forma parte del sistema nervioso central. Recordamos que el sistema nervioso central va a estar compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Por tanto, el cuerpo decide que estas estructuras son de vital importancia y es por esto que necesitamos protegerlas y es por esto que tienen una cubierta. En este caso, pues, y sería la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que encontramos el encéfalo y aquí encontramos dentro de la columna vertebral la médula espinal. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver a la médula espinal. Aquí encontramos al cuerpo vertebral, a las apófisis espinosas, a los forámenes intervertebrales y al canal vertebral. ¿Ya? Ahora, si nos preguntamos la función, vamos a ver que se encarga de conducir las vías nerviosas, es decir, conducir los impulsos eléctricos enviados desde el cerebro hacia la médula espinal o de la médula espinal hacia el cerebro. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros estudiar sobre la médula espinal, nosotros podemos clasificarla o verla de dos partes. Una parte externa y una parte interna. Entonces, veremos lo siguiente, que la parte externa va a corresponder a los nervios, a los ganglios y a los surcos, ¿ya? Esto principalmente es la parte externa. Recuerden que la parte externa siempre es lo que se puede ver a simple vista, ¿ya? A comparación de la parte interna, que vamos a encontrar el conducto del epéndimo, la sustancia nerviosa que puede ser gris y blanca. Entonces, pasando las siguientes diapositivas, vamos a poder especificar estas partes que acabé de mencionar. ¿Ya? Entonces, un breve resumen. ¿Ya? Recordamos que la médula espinal es un cordón blanco, el cual se encarga de transmitir la información hacia los órganos efectores o también captar dicha información. ¿Ya? Vamos a ver que la podemos estudiar eh, viendo una configuración tanto interna como externa, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen, ¿ya? Y podemos ver que encontramos aquí a la médula espinal, ¿ya? Y aquí encontramos a los cuerpos vertebrales,
Y aquí encontramos algo sumamente importante, que es el agujero vertebral, ¿ya? O también se conoce como canal vertebral. Va a ser el conjunto de todos estos agujeros vertebrales. Bueno, entonces este canal vertebral es por donde va a pasar esta médula espinal, ¿ya? Eso es importante que conozcan. Pero como nosotros podemos observar, la médula espinal no abarca todo el territorio del agujero vertebral. Si ven que queda como un espacio, ¿ya? Y este es precisamente el espacio que es ocupado por unas membranas, ¿ya? Que se conocen con el nombre de meninges. Ahora, ¿por qué la médula tiene que estar de este tamaño? Bueno, porque necesita cubrirse. Recuerden que es una estructura sumamente importante y por eso va a tener otras cubiertas, que en este caso son las meninges, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la estructura de una vértebra, encontramos el cuerpo vertebral, encontramos los pedículos, encontramos las apófisis transversas y encontramos las apófisis espinosas, ¿ya? Entonces, mencioné antes las meninges, ¿ya? Recordemos que las meninges son tres, ¿ya? Vemos que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre recibe ese nombre porque es la más dura de ellas y además vamos a ver que también se conoce con el nombre de leptomeninges, porque el lepto significa, eh, perdón, disculpen, eh, la dura madre se conoce con el nombre de paquimeninges, ¿ya? ¿Por qué? Porque paqui significa duro, a comparación de la aracnoides y la pía madre, que esas sí son leptomeninges, que el lepto significa delgado, ¿ya? Entonces, aquí en esta imagen podemos observar a la dura madre, a la aracnoides y la pía madre. Vemos algo característico de la aracnoides. Vemos que tiene una serie de trabéculas, ¿ya? Vemos que está como una especie de panalcito, ¿ya? Y es por eso que recibe su nombre, porque parece una tela de araña. Es por eso que se llama aracnoides. Y la pía madre, que es la que va a estar adosada directamente al tejido nervioso. Entonces, vemos que las meninges son tres, de más superficial a profundo, encontramos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre también es conocida como paquimeninge y la aracnoides y la pía madre como leptomeninge. Entonces, esto sería lo importante. Bueno, algo que también es importante de recalcar es que existe una serie de espacios, pero el espacio que quiero que se lleve en el día de hoy es el espacio subaracnoide. ¿Ya? ¿Por qué este espacio? Porque es aquí donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O el líquido cerebroespinal, entre la aracnoides y la pía madre. Aquí encontramos el espacio subaracnoide. Algo que también quiero que recuerden es la pía madre. La pía madre era la meninge que estaba adosada directamente al tejido nervioso, pero también tiene algo sumamente importante, es que a través de esta pía madre va a formar como una especie de saquito, ¿ya? Que se conoce con el nombre de espacio perivascular de Robin-Virchow, el cual va a permitir que las arterias ingresen hacia el tejido nervioso, ¿ya? Es decir, que la pía madre forma una especie de saco para que puedan ingresar las arterias hacia el tejido encefálico. Listo. Entonces,
recordamos, ¿dónde circula el líquido cefalorraquídeo? En el espacio subaracnoide. ¿Dónde se encuentra el espacio perivascular de Robin-Virchow? En la pía madre. ¿Y para qué sirve? Para poder acompañar a las arterias para penetrar el tejido encefálico. ¿Ya? Eh, bueno, además de eso, podemos observar que encontramos cómo se da la distribución de estas membranas o de estas meninges. Vemos que de color azul encontramos a la dura madre, vemos que la aracnoides está de color blanco y la pía madre encontramos que está de color rojo. Entonces, algo muy importante es también el ligamento dentado, el cual va a ser una prolongación de la pía madre y recibe el nombre de ligamento dentado porque asemeja la forma de unos dientecitos. Más adelante vamos a ver cómo se ve este ligamento dentado. ¿Ya? Entonces, empezaremos por la configuración externa de la médula espinal. Entonces, como podemos observar, lo más representativo o lo que más llama la atención es una línea en el medio, que se le conoce como surco medio o línea media. ¿Ya? Encontramos otro surco que se llama surco anterolateral. ¿Por qué se llama surco anterolateral? Porque está en la parte anterior y ven que está más lateral en comparación del medio. Entonces, acá encontramos otro surco anterolateral. ¿Ya? Entonces, en la parte posterior vamos a encontrar lo contrario. Si hay un surco anterolateral, debe haber un surco posterolateral. Y en efecto, si hay un surco posterolateral. Entonces, a través de estos surcos que mencioné, los anterolaterales y los posterolaterales, van a salir algo muy importante, que son las raíces espinales, ¿ya? O también conocidas como las raíces raquídeas. Entonces, de la parte del surco anterolateral van a salir las raíces anteriores de los nervios espinales, es decir, de color rojo están saliendo las raíces anteriores de los nervios espinales. Mientras que en el surco posterior, lo que estoy pintando de amarillo, está saliendo las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan que hace unas diapositivas atrás mencioné al ligamento dentado, ¿ya? El cual era una prolongación de la meninge pía madre, ¿ya? Entonces aquí si ven que asemeja como a la forma de unos dientecitos. Aquí encontramos de color rojo la raíz anterior. Aquí encontramos de rosado la raíz posterior. Entonces, algo que uno se puede dar cuenta es que entre estas raíces, en el medio, es por donde va a pasar este ligamento dentado. Entonces, quiere decir que entre las raíces pasa el ligamento dentado. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos observar
a los nervios espinales o también conocido como los nervios raquídeos. Entonces, vamos a ver que estos van a atravesar algo conocido con el nombre de forámenes intervertebrales. Las raíces de los nervios espinales salen a través de los agujeros intervertebrales. Entonces aquí podemos ver cómo se vería en un corte diferente. Aquí encontramos a la médula espinal, encontramos sus dos raíces, ¿ya? Estas raíces se van a unificar en una para formar el nervio espinal. Entonces, ya. Algo que olvidé mencionar es que ya sabemos que a través de estos surcos salen las raíces, ¿verdad? Las anteriores y las posteriores. Ya. ¿Cómo nosotros diferenciamos qué es una raíz anterior y posterior? Si en un caso, imaginemos que esta imagen está del otro lado, entonces diríamos, no podríamos diferenciarla, pero sí. Las raíces posteriores siempre van a estar acompañadas por un ganglio nervioso. Y las raíces posteriores siempre van a ser sensitivas. Y en cambio, las raíces anteriores van a ser motoras. Entonces, la unión de estas raíces, la raíz posterior y la anterior, es lo que forma el nervio espinal. Es lo que sale a través de este agujero intervertebral que mencioné hace un momento. ¿Ya? Entonces, como vemos, el nervio espinal tendría doble percepción. Sería tanto motor como mixto. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro para repetir o ser un poco más concreta? Bueno, entonces, ahora vamos a ver la distribución de la médula espinal. La médula espinal va a estar compuesta por 31 pares de nervios espinales. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxil. Sumando todo esto, da 31 pares de nervios espinales. Ahora, ustedes se preguntarán, vemos que la configuración o los nombres que reciben estos nervios espinales es conforme a las vértebras donde se encuentran. Entonces, ¿por qué existen 8 nervios espinales y solamente hay 7 vértebras cervicales? Y es porque el primer nervio espinal, ¿ya?, va a salir entre el occipital y entre el atlas, ¿ya? Entonces, es por eso que existen 8 nervios espinales cervicales. De ahí van a salir por arriba de la vértebra, ¿ya? Hasta que llegan a T8, ahí van a salir por debajo de las vértebras, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la médula espinal, además de eso, en el recién nacido llega hasta la vértebra L3.
y en el adulto entre L1 y entre L2. Entonces, aquí nosotros podemos ver a la médula espinal. Vemos algo característico es que no ocupa todo el espacio, ni siquiera llega a las partes sacras, sino que recuerden que aquí va a haber una serie de prolongaciones, ¿ya? Donde se va a encontrar algo conocido como el filum terminal. Y también se va a formar lo que se conoce como la caudequina o la cola de caballo, que es la conformación de todos los nervios, ¿ya? Entonces aquí vemos en el recién nacido la médula espinal. Aquí vemos aquí la caudequina, ¿ya? Entonces, en esta imagen podemos observar a la médula espinal vista anteriormente de los segmentos C3 a C7. Entonces, podemos ver el surco medio anterior, ¿ya? Vemos que en ese surco medio anterior también está pasando la arteria espinal anterior. Vemos también el surco anterolateral, que recordábamos que en el surco anterolateral serían las raíces anteriores de los nervios espinales, ¿ya? Encontramos el ligamento dentado. Recordemos que pasa entre ambas raíces, entre la anterior y la posterior. Encontramos las raíces de los nervios raquídeos, las raíces posteriores, ¿ya? Y aquí encontramos a la dura madre, que como vemos está separada. Ahora, si nosotros queremos ver a la médula espinal de una vista posterior, vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero es el surco medio posterior, ¿ya? De ahí encontramos el surco intermedio posterior y encontramos el surco posterolateral. Entonces, si ven que a comparación de la vista anterior se ha agregado un nuevo surco, ¿ya? El surco intermedio posterior. ¿Y qué sucede aquí? Este surco intermedio posterior va a dividir los tractos. El tracto grácil y el tracto cuneiforme. Es para eso que existe este surco, para la división de estos tractos. Ya, entonces, aquí vemos una imagen donde encontramos todas las características de cómo está compuesta una médula espinal. Ya, encontramos primero el surco medio anterior, encontramos el surco medio posterior, encontramos el surco intermedio posterior, que sirve para dividir el tracto grácil y el tracto cuneiforme. Vemos que también existe el surco posterolateral, que es por donde van a salir las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿Ya? Aquí la encontramos. En la parte anterior vemos el surco anterolateral y encontramos que sale la raíz anterior del nervio espinal. Entonces, aquí encontramos lo que mencioné hace un momento atrás. Vamos a ver que existe unas zonas que se conocen con el nombre de intumescencias, ¿ya? En este caso solamente encontramos dos, que es la cervical y la lumbar. Ahora, en estas zonas vamos a ver
que existe mayor concentración de neuronas y es por eso que se encuentran un poco más ensanchadas. ¿Y por qué necesitamos más neuronas en esas zonas? Porque estas eh, van a precisar a los plexos, en este caso a nivel cervical de la extremidad superior y la intumescencia lumbar con el miembro inferior. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que recuerden que había una confluencia de los nervios espinales, porque recordemos que este, la vía madre formaba una prolongación conocida con el nombre de filum terminal. Aquí encontramos el filum terminal. Y antes de realizarse el filum terminal, se forma una especie de cono. ¿Ya? Y es por eso que se reconoce con el nombre de cono medular. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve conocer eh, generalidades de médula espinal? Bueno, para que nosotros podamos también aplicarlo o saber dónde se realiza una punción lumbar. Recordemos que una punción lumbar es un método diagnóstico, ya sea para detectar alguna patología infecciosa, por ejemplo, una meningitis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que nosotros debemos ingresar esta aguja entre L3 y L4, ya que aquí recordemos que ya no existe médula espinal, ¿ya? Y solamente se encuentra el fondo de saco, aquí encontramos el fondo de saco, en el cual ya al momento de funcionar no vamos a dañar nuestra médula espinal, sino que aquí ya solamente existe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, con respecto a la irrigación de la médula espinal, vamos a ver que va a estar compuesta por la arteria espinal anterior, que ya la vimos hace un momento, y también las arterias espinales posteriores, las cuales van a proceder de una arteria radicular. ¿Ya? Si es una arteria espinal anterior, la arteria radicular anterior. Si es de la arteria espinal posterior, la arteria radicular posterior. Entonces aquí recordamos un poco sobre la conformación de estas arterias eh, radiculares y también las arterias eh, espinales anteriores y posteriores van a proceder de las arterias vertebrales, ¿ya? Y ahí van a dar sus raíces. Con respecto a la parte venosa, vamos a ver que va a estar irrigada por plexos. En este caso, un plexo venoso anterior y un plexo venoso posterior. Uno externo, es decir, fuera de la vértebra, y uno interno, es decir, dentro de la vértebra. ¿Ya? Y también encontramos a la vena intervertebral y la vena basivertebral. Es aquí donde van a drenar la mayoría de estos plexos. Una patología, la cual es de mayor renombre cuando nosotros estudiamos médula espinal y columna vertebral, es una hernia discal. ¿Ya? ¿Y qué sucede aquí? Recordemos que el cuerpo vertebral se encuentra aquí y por encima encontramos un disco, ¿ya? El cual está conformado por un núcleo pulposo y un anillo fibroso.
¿Para qué es el anillo fibroso? Para poder contener al núcleo pulposo. Pero ¿qué pasa si nosotros realizamos algún movimiento brusco o cargamos un peso demasiado excesivo? Lo que sucede es que podríamos romper este anillo fibroso y por tanto eh, regar el núcleo pulposo hacia las raíces anteriores o posteriores de los nervios espinales y poder causar una compresión de un nervio, ¿ya? Ya sea en la parte lateral o en sí en la parte medular. Entonces aquí tenemos unas resonancias magnéticas donde nosotros podemos encontrar unas lesiones, ¿ya? Y encontramos una hernia de disco. Generalmente las encontramos más en las zonas donde existe mayor compresión. Eh, Uno de estos casos es la zona lumbosacra, pero no quiere decir que no puedan estar en otras zonas de la médula. Aquí encontramos una hernia discal cervical. Ya. Ahora, nosotros ya vimos la configuración externa de la médula espinal, pero ahora vamos a hablar sobre la configuración interna. Ya. Entonces, como podemos observar, estamos ante un corte transversal de médula espinal. Y lo que llama la atención es esta estructura de color amarillo. La cual, como vemos, tiene forma de H. Y en sí, esta es la sustancia gris de la médula espinal. Y el resto es la sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris en la médula espinal va a tener forma de H o forma de mariposa. Vamos a ver que la sustancia gris va a estar conformada por unas comisuras. Una comisura gris anterior y una comisura gris posterior. Y también vamos a encontrar unas astas. Una asta anterior, una asta lateral y una asta posterior. ¿Ya? Las astas anteriores siempre van a ser motoras y las astas posteriores siempre van a ser sensitivas. ¿Listo? Y aquí encontramos también un pequeño agujerito que se conoce como el conducto central o el epéndigo. Eso es cuando hablamos de sustancia gris, que tiene forma de H o de mariposa y va a estar compuesto por astas. Una asta anterior, una asta posterior y una asta lateral. La asta anterior es motora, la asta posterior es sensitiva. ¿Ya? Y ahora, esta asta lateral no está en toda la médula, pero va a estar en la zona torácica. ¿Ya? Ahora, con respecto a la sustancia blanca, va a estar dividida a través de cordones. Un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. ¿Ya? Aquí también encontramos una serie de fisuras o también conocidas como surcos. Ya vimos el surco medio anterior, vimos el surco anterolateral, vimos el surco medio posterior, también encontramos el surco intermedio posterior y el surco posterolateral. Eso ya vimos. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, ¿cuáles son los límites de cada cordón? El cordón posterior se va a encontrar entre el surco medio posterior y la fisura posterolateral o el surco posterolateral.
El cordón lateral se va a encontrar entre el surco posterolateral y el surco anterolateral, ¿ya? Y el cordón anterior se va a encontrar entre el surco medio anterior y el surco anterolateral. O sea, aquí puede variar un poquito, pero si ustedes se saben los surcos, entonces ahí se les va a hacer un poquito más sencillo. ¿Ya? Y por último, vamos a encontrar la disposición de esta médula espinal. ¿Ya? Entonces recordábamos los segmentos de la médula espinal. ¿Cuántos eran? 5, ¿verdad? Entonces, cervical, torácico, lumbar y sacro. La cervical correspondía a 8 nervios espinales, la torácica 12, la lumbar 5, la sacra también 5 y la coxigia 1. Entonces, el segmento cervical se corresponde a un segmento cervical alto y un segmento cervical bajo. Entonces, vamos a ver cuál es su territorio de inervación. Vemos que la cervical alta corresponde a la parte del cuello, la cervical baja corresponde ya más a miembro superior, es decir, que abarcaría parte del plexo braquial. Encontramos que la torácica también se divide en torácica alta y torácica baja. La torácica alta vamos a ver que se encarga de inervar la parte de tórax, propiamente dicho. Y la torácica baja se encarga más de gobernar el abdomen. La parte lumbar, vamos a ver que corresponde a la cara anterior del muslo y la pierna y el dorso del pie. La zona sacra, vamos a ver qué es este segmento, que es la parte posterior del muslo y de la pierna y abarca la mayor parte del pie, la planta, ¿ya? Y por último, la zona cóccix, que es esta pequeña parte de color naranja. Y listo, chicos. Esta fue la clase del día de hoy de médula espinal. Si tienen alguna pregunta, algo que no quedó claro, ya sea sobre la distribución o la configuración externa de la médula espinal, me confirmo. Todo claro, gracias. Eh, listo, chicos. Si tienen alguna preguntita, es el momento de decírmela. Si no se entendió algo, si repito, sino para dar terminada la clase del día de hoy. Bueno, chicos, entonces gracias por su